a seguir hablando de alimentación, del verano, porque es verdad que estamos pasando en verano, pero antes hemos visto algunas alternativas para alimentarnos durante este verano, pero ahora queremos saber la verdadera importancia, el por qué tenemos que cuidar tanto nuestra salud digestiva. ¿Cómo estás, Julio Maset, médico de CINFA? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va el verano? ¿Bien? Pues bien, de momento bien, caluroso, pero bien. ¿Cuidando nuestra salud digestiva? No queda otra. ¿Por qué es tan importante? Bueno, en verano solemos aprovechar para salir un poquito de la rutina, entonces, bueno, pues hacemos más excesos, nos cambiamos de lugar, probamos gastronomías nuevas. También a veces viajamos a países exóticos donde las gastronomías son muy diferentes y también hay ciertos riesgos, y al final todo eso lo paga nuestra salud digestiva. Aparecen pues diarreas, estreñimiento muy a menudo, pirosis, esa sensación de acidez, y nos pueden fastidiar un poquito esos días de verano. Entonces yo creo que lo mejor es evitarlo para disfrutarlo a tope. Es difícil quizás a veces, ¿no?, ponerlo en práctica, pero hay que obligarse. Es verdad que además utilizamos a veces las vacaciones como una excusa para aparcar también nuestra rutina y nuestra alimentación. Está bien que hagamos un cambio de rutina, pero no nos olvidemos de que la comida nos va a impactar, por lo tanto, pues esas barbacoas que a veces hacemos, pues las tendremos que contrarrestar con cenas más ligeras, o recurrir, como habéis dicho en otra sección antes de esta entrevista, que es, pues bueno, utilizar la imaginación para esas ensaladas de verduras o utilizar más fruta para evitar pagar ese precio por los excesos. Al final está bien, pero hay que tener un poquito de mesura y sobre todo no dejar el ejercicio físico, porque no solamente es para evitar esos kilos de más que podemos coger, sino porque es curioso, pero el ejercicio físico ayuda a la motilidad intestinal, con lo cual esos problemas de estreñimiento que son muy habituales los podemos evitar también con un poquito de ejercicio. Todo está relacionado realmente, ¿no? Y que no hay excusa para hacer ejercicio, porque es verdad que vas a la playa, puedes pasear por la playa, o puedes salir del trabajo y te puedes ir a pasear también en la piscina, ¿no? Incluso podemos aprovechar para hacer deportes que no hacíamos durante el año, pues coger la bicicleta en esos montes o en esas zonas donde tenemos paseos preciosos, o nadar, o utilizar, ¿por qué no?, hacer kayak. Podemos hacer muchísimas cosas que no hacíamos, que obligan a moverse un poquito y evitar ese parón y ese exceso, que el cambio de rutina no se convierta en un exceso. Como no queremos que nos pase factura el verano, vamos a ponerle ya alguna solución, ¿no? Por si acaso ya nos estamos pasando después de los Sanfermines. Además, algunos consejos, vamos a repasar algunos consejos clave para que tengamos en nuestra mente para poner en práctica en el día a día. Quizás el primero, que ya se ha dicho antes, es consumir mucha fruta y verdura. Eso es importante, hidratarnos bien. Y la fruta y verdura, además de forma que puede ser muy agradable, en ensaladas, y además ahora tenemos frutas, como os he comentado, piña, melocotón, sandía, melón, que son muy atractivas. Y eso sí, si viajamos a destinos exóticos, vamos a evitar la verdura cruda y vamos a evitar la fruta sin pelar, que nos la den sin pelar, porque se lava con agua que en ocasiones puede estar contaminada. Y también hay muchas especias, ¿no?, en algunos de esos destinos. Eso hace en muchas ocasiones esas especias, esos cambios de dietas, que esas salsas que no estamos acostumbrados, hace que puedan producir la famosa diarrea del viajero, que es una infección además que normalmente no tiene muchas consecuencias, o esas diarreas por un cambio de hábito alimentario. Por lo tanto, tenemos que hacer dos cosas: una, cuidar donde comemos, y luego llevar un botiquín también en el que podemos incluir pues algún antidiarreico, algún fármaco para el estreñimiento, un laxante suave, y por qué no, pues en nuestra farmacia nos pueden aconsejar para llevar algún antiácido y evitar esos problemas de acidez que tan comunes son cuando nos pasamos un poquito. Que no ocupa lugar y además nos puede salvar incluso el viaje. Sí, los horarios, ¿qué me dice de los horarios? Mantener esa idea de 5 comidas al día, es decir, no hacer comidas copiosas, intentarlo. Digo intentarlo porque a veces, lo vamos a hacer, vamos a irnos a comer con amigos, o vamos a hacer una cena más copiosa, o vamos a hacer una comida de esas de barbacoa, pero contrarrestémoslo. Si hemos hecho una comida copiosa, hagamos una cena ligera, y si hemos hecho una cena un poquito fuerte, entonces lo que tenemos que hacer el día siguiente es, bueno, pues jugar un poco a balancear. Un poco de control, claro que sí. Ayer hablábamos precisamente con las altas temperaturas que tuvimos, que superamos en algunas zonas de Navarra, superaron los 40 grados, hablábamos de la hidratación, ¿no? También es importante, aunque no tengamos sed, hidratarnos. Hay que beber aunque no tengamos sed. Muchas veces el reflejo de la sed no está tan presente. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños y con los ancianos, porque no tienen apenas el reflejo de sed. Entonces, cuando nosotros vayamos a beber, ellos también deben beber. Y una cosa que tengo que decir, cuando hablamos de beber agua, hablamos de beber bebidas que sean aconsejables. La cerveza, a todos nos puede apetecer una cervecita fría en verano, pero no debería ser la base de esos 2-3 litros diarios en verano que supone la hidratación. Y si viajamos a un destino exótico, esto sí que es importante,
el agua embotellada, recurrir siempre a bebidas embotelladas que nos las abran delante, que vemos que el precinto está bien, y evitar el hielo, porque el hielo se hace con agua de grifo muchas veces y los microorganismos en estos países en ocasiones, o no, en muchas ocasiones, sobreviven muy bien a la congelación. Por lo tanto, fuera hielo y bebida embotellada si llegamos a un destino también, esos consejos, claro que sí. ¿Y los refrescos? A ver, los refrescos no son la medida más ideal. Normalmente están carbonatados, con lo cual al final nos producen más sed e incluyen mucho azúcar, ¿no? En la mayoría de ellos, ¿no? Hay bebidas light, pero yo creo que lo más sano es, podemos tomar algún refresco de vez en cuando, pero sobre todo cuando hablamos de hidratarnos, agua fresca, no congelada, agua fresca es la mejor medida de mantener la hidratación y además va a producir ese efecto saciante también por el cual vamos a tener menos hambre. Si en una comida metemos agua, lo que vamos a producir es que comeremos menos. ¿Es verdad eso que dicen de si bebes mucha agua te quita el apetito? No es que nos quite el apetito, pero claro, lógicamente nuestro estómago tiene una capacidad y tarda entre media hora y 3/4 de hora en vaciarse. Si estamos comiendo y añadimos agua, nuestro estómago se distiende y manda al cerebro la señal de que ya está lleno. Por lo tanto, comer con agua y beber unos cuantos vasos de agua va a hacer que comemos menos cantidad. Por supuesto, cabe recordar también a la hora de viajar, ¿no? De elegir un destino, como bien hemos dicho, puede ser exótico, puede ser un destino más cerquita de casa, pero siempre ponerse en manos de un profesional y también las vacunas son importantes. Sí, el profesional yo creo que hay algo importantísimo, es ir a la oficina de farmacia y hacer un pequeño botiquín para llevar no solamente los analgésicos que solemos llevar habitualmente, o tiritas, una tijera, pues eso, los antisépticos, sino también llevar algunas cosas precisamente como antiácidos o como laxantes suaves o antidiarreicos. Pero también es muy importante el tema de las vacunas, y no hablo de las vacunas pues de la fiebre amarilla, estoy hablando de vacunas de enfermedades que se transmiten por el agua, por los alimentos, por ejemplo la hepatitis A, que se transmite por alimentos, por agua contaminada, o la fiebre tifoidea. Si vamos a viajar a un destino exótico, nos acercamos a nuestro centro de vacunación internacional y mi recomendación es hacerlo entre 15 días y un mes antes, porque a veces las vacunas hay que dar 2 dosis o tardan un tiempo en hacer efecto. Pero no nos olvidemos, porque aunque a veces no sean obligatorias, son muy recomendables. No esperar al último momento, que a veces es verdad que nos come el tiempo y nos presentamos ahí en la salida del viaje. Y sobre todo siempre cuidar mucho nuestra salud digestiva para que luego no nos repercutan las vacaciones. Gracias, Julio Masset, médico de CINFA, un placer. Que vaya bien el verano. Igualmente. Bueno, y ustedes vamos a volver a hacer un alto en el camino, ¿eh? Volvemos enseguida, nos vamos a publicidad.